tardes a todos, mi nombre es Dayan Petricio, yo soy médico neurólogo y bueno, vamos a comenzar con un tema más que interesante, por lo menos para los neurólogos y seguramente para el resto que esté conectado el día de hoy. Y de hecho es un día muy especial, porque justo hoy 2 de junio, es el Día, ¿sí? Internacional de la miastenia gravis. Y eso, quiero felicitar y agradecer al equipo docente de la Clínica Roca y tener en cuenta todo al respecto. En cuanto a la charla de hoy, tiene varias partes. Por un lado, la parte de definición, que vamos a charlar de qué se trata, epidemiología, fisiopatogenia, clasificar a la enfermedad, el cuadro clínico, que tiene un examen físico muy interesante. ¿Qué estudios tenemos disponibles actualmente? Cada vez más, por suerte. Y en cuanto al tratamiento, y ahí vamos a hacer un pequeño apartado al final, en cuanto a la crisis miasténica, ese cuadro de una gravedad, ¿sí?, muy severa, que compromete la vida de manera potencial, y que gracias a estos espacios de formación ha cambiado muchísimo el pronóstico de los pacientes con crisis miasténica, ¿sí?, bajando la mortalidad drásticamente desde que se difunde, insisto, en estos espacios se difunde la información para el equipo médico. En cuanto a definición, sabemos que la enfermedad es una enfermedad autoinmune causada contra la membrana postsináptica, ¿sí? Postsináptica, lo que vamos a tener son afecciones de receptores contra la acetilcolina o contra otras moléculas de la membrana, como la quinasa músculo-específica, y hay también una porción en cuanto al receptor que se llama LRP4, que eso es reciente, en los últimos años se agregó dentro del panel de autoanticuerpos que se puede solicitar. Dentro de la epidemiología, para recordar, bueno, está incluida dentro de las enfermedades raras, ¿sí? Tiene una incidencia relativamente baja, con una incidencia anual de 10 a 30 por millón, ¿sí? ¿Esto qué significa? En general Roca tenemos de 1, yo calculaba ayer, 1 a Perdón, 3. Dayan, ¿vos estás pasando diapo? Porque no están pasando. Sí. Miren ustedes. Miren ustedes. Voy a ver cómo puedo hacer para pedir disculpas una vez más. A ver, un segundito. Dejo de compartir y vuelvo. Acá debe estar. Ahí está el inconveniente. Ahí. Ahí Ahora tenemos sí, ¿no? sí, la segunda. Bien. Pido disculpas. Esto es lo que decía al inicio del Día Mundial, ¿sí? Contra la miastenia gravis, el día de hoy, ¿sí? Y ahí están las partes que recién charlábamos, y lo interesante del final de la charla también es lo de la crisis miasténica. En cuanto a la definición, hablábamos de una enfermedad autoinmune contra diferentes moléculas de la membrana postsináptica. Ahora vamos a repasar un poco de la membrana sináptica, un poco de la fisiología y de la fisiopatología. Y esto en cuanto a la incidencia que charlábamos, incidencia es una enfermedad rara de 10 a 30 por millón. Entonces, si en Roca tenemos 100.000 habitantes, estamos hablando de un paciente por año. Y es bimodal, que significa que se puede dar, y eso también lo vamos a ver en la clasificación de la enfermedad, según la edad es uno de los parámetros que tenemos en cuenta para clasificarla. Y cuando se da en menores de 30 años, se da más que nada en mujeres, y cuando es tardío, es mayor de 50 años, se da más que nada en hombres. La verdad que se respeta bastante, lo vemos en la práctica de manera clara. Entonces decíamos que es una enfermedad que afecta a la membrana postsináptica, y acá está para repasar, ¿sí? Acá tenemos la membrana sináptica, donde tenemos en la presinapsis las vesículas, esos puntitos negros es la acetilcolina, están dentro de los círculos que tocan la membrana presináptica, se libera la hendidura sináptica y contactan, ¿sí? Ahí que se ven unas columnas pequeñas, una al lado de la otra, que son los receptores de la acetilcolina, contactan ahí y generan el potencial de acción, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el axón,
la hendidura sináptica y la membrana postsináptica que está en la fibra muscular. ¿Qué ocurre? Se libera la cantidad de acetilcolina y cuando va a contactar al receptor, una parte fundamental de esa descarga neuronal y el inicio de la contracción y que se pueda sostener esa contracción, el receptor está ocupado, bloqueado, que haya desaparecido. Hay diferentes mecanismos que ahora vamos a ver, pero esa es la fisiopatogenia. Entonces, cuando pensamos en mecanismos autoinmunes sobre esa membrana postsináptica, se puede dar una destrucción, ¿sí?, mediante la activación del complemento, ¿sí?, entonces desaparece. Una modulación antigénica que lleva a la endocitosis del receptor directamente, o un bloqueo del sitio de unión. Esos son los mecanismos, y esto es de acuerdo también a los autoanticuerpos que tenga el paciente, se va a dar alguno de los 3 mecanismos. A veces se da más de uno. Y acá hay un gráfico mucho más complejo que el inicial, pero para que podamos simplificarlo, tenemos en rojo, es ahí en rojo, tenemos los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Habíamos dicho que inician y generan la cascada de complemento, generando una destrucción o un bloqueo del receptor, pero también tenemos los anticuerpos antimúsculo específico quinasa, que son los verdes, y los celestes son los más recientes que habíamos dicho, que se han descubierto, que son los anti-LRP4. ¿Sí? Diferentes mecanismos, importante ir conociéndolos, teniéndolos en mente, para después poder entender cuando pedimos autoanticuerpos qué estamos pensando, que es parte del diagnóstico también, ¿no? Es una de las herramientas diagnósticas, los autoanticuerpos. Tenemos pacientes seronegativos. Cuando yo estaba en la carrera de medicina, solo teníamos anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, y el resto era seronegativos, y después ya a medida que iban pasando los años fueron apareciendo cada vez más receptores. Y seguramente, si esta charla la damos dentro de 5 años, seguramente incluimos más autoanticuerpos, por suerte, para que ese porcentaje de pacientes con miastenia gravis seronegativas sea menor y haya menos dudas diagnósticas también. En resumen, tenemos una reducción de la concentración de acetilcolina, ¿sí? Entonces ese estímulo de la acetilcolina se reduce, desencadena un potencial de acción en la membrana postsináptica menor, y lo que vemos clínicamente como una debilidad. Fatigabilidad, debilidad, depende, ¿sí? Eso es en síntesis. De los pacientes con miastenia gravis, tenemos autoanticuerpos, ¿sí?, presentes, 85% en generalizada, es alto. Es decir, cuando un paciente tiene una miastenia gravis generalizada, por lo general podemos detectar un autoanticuerpo, y cuando es ocular se reduce bastante la incidencia y la capacidad. Fíjense cómo la edición del PowerPoint, una vez más, quedó fuera de foco. Indefectiblemente, cuando escuchamos miastenia gravis, o en realidad probablemente lo podamos asociar al timo, algo que nos suene del timo. Bueno, en realidad no se sabe exactamente el rol. Se sabe que sí, en los seropositivos hay un rol, que nosotros recibimos un paciente, sospechamos miastenia gravis, y sí hay que pedir una tomografía de tórax, con especial interés en el timo, y ver en mediastino si hay alguna alteración, y eso ayuda a entender la fisiopatogenia de ese paciente, pero en un gran porcentaje no tenemos ninguna alteración en el timo. Entonces, se describe una relación en cuanto a las células T, ¿sí?, que naive, donde el timo juega un rol porque la genera. Eso es en cuanto a la fisiopatogenia relacionada con el timo. Insisto, no está del todo claro el papel que tiene, y entonces podemos ver pacientes en la práctica que realmente lleguemos a una cirugía, y pacientes que no, en absoluto, y no lo pensemos en ningún momento. Es muy variable. ¿Sí? Y acá es un cuadro interesante porque podemos acá tener las clasificaciones.
habíamos charlado un poco de generalizada, ocular, hablamos drásticamente, pero bueno, es de acuerdo al curso clínico, las características del cuadro puede ser ocular, o por otro lado generalizada con afección orofaringea, los músculos vulvares, ¿no? De acuerdo al inicio de la edad, ¿sí? Antes de la pubertad, o de inicio temprano, ¿sí? Antes de los 50, o tardío luego de los 50. Dijimos, antes de los 50 mujeres, después de los 50 varones. Clasificarla de acuerdo a los autoanticuerpos, ya nombramos a los 3 más divulgados, conocidos y que son accesibles hoy en día en la práctica, principalmente anticuerpos, el ACRA, antirreceptoras de acetilcolina, y el anti-MuSK o anti-MASK. Esos 2 los podemos solicitar sin ningún problema, demoran entre 20 y 30 días, muchas veces obtener el resultado, pero se pueden solicitar. Y en cuanto a la patología del timo, podemos clasificarlo también, que sea un timo normal, ver algún dato que nos haga pensar en una timitis, o también está dentro de la clasificación los pacientes con cuadros de miastenia gravis, que en el contexto de una manifestación paraneoplásica. ¿Sí? Es un síndrome paraneoplásico que muchas veces lo vemos. Esto, vamos a avanzar a esta clasificación. Disculpen que no está traducida la clasificación, pero esta que también se puede ver. Esto principalmente está destinado a los ensayos clínicos controlados. Es la clase 1, la clase 1 es afección, debilidad ocular. Clase 2, ¿sí? Ya empieza a haber afección generalizada, más que ocular. Y clase 3, 4 es combinada, depende de la afección y la debilidad generalizada. Entonces, clase 3 tenemos compromiso moderado, y clase 4, una severidad importante en la debilidad de los músculos, ¿sí? Proximales y distales, de miembros superiores e inferiores, y clase 5, un paciente que está intubado. También se puede ver en los ensayos clínicos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pacientes con una debilidad fluctuante y fatigable. Fatigabilidad, ese es el dato mayor. Entonces, por ahí decimos, bueno, es un cuadro que se caracteriza clínicamente porque comienza en la tarde, tardecita, noche. Depende de la rutina. Depende de la rutina del paciente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. En la anamnesis, estar atentos a esos datos, a la rutina del paciente y en qué momento surgen los síntomas. La debilidad ocular, cuando hablamos de debilidad ocular, la manifestación más frecuente va a ser la ptosis, ¿sí? La caída del párpado, y la diplopía. Y síntomas vulvares, la disartria, la disfagia, la disnea, lo mismo. Esto también puede ser un paciente que consulte y que refiera que se fatiga, está comiendo y se fatiga. Y también puede haber una debilidad proximal en cuello, lo cual no es tan frecuente. La verdad que si ustedes piensan en un cuadro típico de un paciente que llega con una tosis palpebral, una diplopía fluctuante, hay días que sí, hay días que no, y luego vamos a ver gatillantes, ¿sí? Cuando vamos charlando y escuchando al paciente, pensamos en diagnósticos diferenciales, para decir del cuarto o quinto par podemos pensarlo, pero no queda claro, no es un cuadro que lo englobemos directamente en un tercer par, y si pensamos en un tercer par con un compromiso en la mirada, ¿sí? Vemos que la pupila está respetada, y eso ya lo aleja bastante, ¿sí? Una ptosis, un cuadro de diplopía, nos puede hacer pensar en un tercer par. La pupila muchas veces nos ayuda, la pupila normal aleja la afección del tercer par y nos acerca a la miastenia gravis. Avanzando porque veo que la edición del PowerPoint no es la última que había hecho, debe ser un sincericidio en este momento. Y en cuanto a la debilidad, ¿sí? Si vemos debilidad facial, ocular, siempre es asimétrica. En miembros superiores e inferiores, por lo general, se da de forma asimétrica. Puede estar el cuadro de la disartria y la caída de la cabeza. Cuando vemos un paciente con caída de la cabeza, hay que pensarlo como un diagnóstico diferencial.
Y la prueba del hielo, la verdad que es muy, muy sensible y específica, ¿sí? Frente a la tosis, nosotros lo que hacemos es colocar un pack de hielo, ¿sí? Que usamos, que traen a veces en la medicación los pacientes, en la farmacia, lo colocamos, ¿sí? Con alguna protección entre la piel y el hielo, obviamente para evitar lesiones de quemadura. 2 a 5 minutos lo colocamos y lo retiramos. Y ahí muchas veces se recomienda sacar una foto inicial, hacer la prueba, retirarlo y ver la mejoría. Ya habiendo un cambio de 2 milímetros, se habla de una prueba positiva de hielo. Y sabemos que hay factores que exacerban el cuadro y hay que charlarlo, preguntarlo bien dirigido en cuanto al calor. ¿Sí? Dijimos que el hielo mejoraba, el calor lo va a empeorar. El estrés, infecciones, drogas, ¿sí? Y vacunas. ¿Sí? Aunque las vacunas es muy raro verlo, pero bueno, puede darlo si es un cuadro febril también, obviamente. ¿Sí? Hay este cuadrito que es bastante, ¿sí?, descriptivo. Tenemos los subtipos de autoanticuerpos y la debilidad que pueden presentar en cuadros en pacientes con anticuerpos antirreceptores, ¿sí?, de acetilcolina. Tenemos la manifestación que son generalizadas por lo general, ¿sí? Afección ocular en miembros superiores e inferiores. En cambio, cuando un paciente se presenta con una debilidad orofaringia principalmente, ¿sí?, y proximal en miembros superiores, pensamos en antimusc, ¿sí? Cuando es un cuadro que es más que nada proximal y orofaringio, también podemos pensar en la LRP4, y los pacientes seronegativos también son cuadros por lo general leves, no tan claros desde la semiología como el primero que decíamos, los antirreceptores de acetilcolina. Y después está el cuadro de Lamberton, que como una manifestación paraneoplásica, el último de los gráficos donde se ve debilidad proximal. ¿Sí? Si nosotros dejamos a la enfermedad con una evolución libre, sin ningún tipo de tratamiento, la evolución es muy variable. La verdad que es extremadamente variable. Tenemos pacientes que revierten, ¿sí? Revierten luego de algunos meses de tratamiento o sin ellos. De las miastenias oculares, el 80% progresan a generalizada dentro de los 2 primeros años, el 10% permanece puramente ocular, ¿sí? Habíamos dicho el 10% puede revertir, del 20 al 30% de los seropositivos, ¿sí?, desarrollan crisis miasténica y la mortalidad de la crisis es del 5 al 14%, cuando había sido la mortalidad altísima, del 80%. Les propongo hacer una pequeña pausa, 2 segundos, y busco la otra presentación porque esto va a ser un segundito. ¿Sí? Pido disculpas, un momentito. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Perfecto, gracias. Fíjense esto que dentro de la clínica, que no estaba en la otra, ¿sí? Acá vemos dentro de la clínica, y esto es muy, muy útil en el consultorio, evaluar el agotamiento palpebral, ¿sí? Hacemos mirar hacia arriba, ¿sí? Una mirada sostenida hacia arriba, 30 a 60 segundos, y la tosis empieza a aparecer, ¿sí? O una debilidad que es una de las más frecuentes, la debilidad del recto interno, ¿sí? Recto interno empieza y se debilita y empieza a tener una diplopía. Luego evaluamos la mirada, ahí la mirada primaria, y ya el paciente refiere una diplopía. Eso es fatigabilidad y es fundamental para el diagnóstico. Podemos hacer una abducción de extremidades superiores sostenida, es decir, con los codos, hacemos ahí 2 minutos, ¿sí?, largo periodo, y el paciente no puede elevar los brazos hacia arriba, debilidad objetiva en tareas manuales, elevación sostenida en miembros inferiores, parecido a lo que hicimos recién, levantarse repetidas veces de la silla sin usar los brazos, ¿sí?, fatiga después de varios intentos, y lo otro, en cuanto a los músculos vulvares, contar hasta 50 en voz alta. ¿Sí? Muy, muy interesante las maniobras porque se pueden llevar a cabo frente a la sospecha
Y es eso, varios minutos en sí. El examen físico nos tiene que llevar, y en cuanto a evaluar, pues yo evalúo la mirada, la motilidad ocular, muchas veces no hay ningún signo, pero cuando yo lo mantengo varios segundos, músculos pequeños se agotan rápidamente. Esto ya lo habíamos charlado, y acá vemos el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, tenemos tres partes. Una es la fatigabilidad, ¿sí? Otra es el laboratorio, los autoanticuerpos que charlamos, y otra herramienta son los estudios neurofisiológicos. En cuanto a estudios neurofisiológicos, tenemos dos. Uno, ¿sí?, ampliamente disponible, que es la estimulación repetitiva, y otro, ¿sí?, es el estudio de fibra única, el cual no hay gran disponibilidad. En Argentina, solo en Buenos Aires y algunas ciudades como Córdoba, Mendoza, se puede llegar a encontrar, pero principalmente Buenos Aires, porque es un estudio que requiere un software particular, no es el mismo equipo de electromiografía, sino necesita algo muy específico, y una formación muy específica, y la verdad que por esto del diagnóstico de enfermedades raras no amerita, y siempre se centralizó en ciudades grandes. Decíamos que uno de los estudios es la estimulación repetitiva, que tiene una sensibilidad en los cuadros generalizados del 80%. Baja del 50% y un poco menos cuando es ocular. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Si el paciente refiere una debilidad, por ejemplo, en las manos, que se agota, nosotros buscamos un músculo, que puede ser, ¿sí?, el primer interoso dorsal, por ejemplo, el aductor corto del pulgar, uno de los músculos que podamos evaluar colocando, y hacemos estímulos repetitivos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver este gráfico, ¿sí?, donde primero empieza una amplitud y va a haber una reducción. Ya si hay una reducción con una técnica correcta del 10%, ya se puede hablar de un cuadro compatible, que sería lo que veríamos en la clínica como fatigabilidad, ¿sí? La fatigabilidad sería eso, la manifestación en la estimulación repetitiva, y es con el estímulo. Y fibra única, dijimos, frente a la estimulación repetitiva que sea normal, podemos pasar a este punto de fibra única. Luego vamos a ver un algoritmo cuando lo podemos pensar, ¿sí? Acá está. Vemos un paciente con una clínica, ¿sí?, con una sospecha de clínica. Pedimos primero la serología, ¿sí? Nosotros tenemos serología positiva, pasamos directamente a decir tenemos un cuadro confirmado de miastenia gravis. Ahora, la serología dio negativa, hacemos estimulación repetitiva. Vemos una clara reducción de la amplitud, miastenia gravis definida. Estimulación repetitiva negativa, es decir, normal, dijimos que un porcentaje que podía dar normalidad. En la estimulación repetitiva hacemos fibra única. Fibra única, vemos un signo que es el Hitter. Si está, miastenia gravis. Si no está, ¿sí?, podemos hacer una prueba. Yo creo que lo habrán escuchado, el test de Tensilon, había una prueba que se hacía. Bueno, eso endovenoso en Argentina no lo tenemos, ¿sí? O sea, solo podemos hacer una prueba con mestinol, directamente vía oral, se evalúa. A veces generan muchísimas dudas, pero bueno, por eso fíjense que si eso es positivo, pasaríamos a un cuadro de miastenia gravis, no definida, sino probable, ¿sí? Si hay una afección puramente ocular, que justamente las oculares no responden tanto a la acetilcolina, al mestinol, ¿sí? Pero bueno, si mejora, podemos pensar en el probable, y si no, poco probable que tengamos un cuadro de miastenia, ¿sí? Pero el razonamiento, fíjense que está asociado primero a la clínica, laboratorio, neurofisiología, y después ya empezamos con alguna prueba con un fármaco. Diagnósticos diferenciales. Habíamos nombrado el síndrome de Lamb-Eaton, hay debilidad proximal, ¿sí?, y la fisiopatogenia es diferente, ¿sí? De hecho, hay un reflejo que se hace, por ejemplo, en el rotuliano, que el primer estímulo rotuliano genera una contracción del cuádriceps, pero yo al estimular varias veces libero más acetilcolina y estimulo, y no hay fatigabilidad, sino todo lo contrario, que se llama, ¿sí?, facilitación. ¿Sí? Es un signo bastante característico del cuadro. Hay cuadros de miastenia gravis congénita, existe lo que es el síndrome de Miller-Fisher, que
se puede pensar por el compromiso de pares craneales, pero va asociado a reflexia, tiene anticuerpos diferentes y un cuadro de ataxia. Un cuadro que diagnóstico diferencial puede ser algún compromiso también por diplopía de inicio no tan claro o tan agudo, sea una ACV, tronco, y hay unos cuadros que todavía son aún más raros, como las miopatías mitocondriales, que muchas veces terminamos dilucidándolo a partir de una biopsia. Extremadamente raro también, pero lo pensamos cuando un paciente no responde al mestinón, tiene un compromiso solamente ocular, o de músculos vulvares, las miopatías mitocondriales hay que pensarlas. En cuanto al tratamiento, es realmente a medida, ¿sí? Un sastre. La medicina tiene que pensar a ver el paciente qué es lo que le molesta, cuál es la actividad, qué es lo que se está planteando, ¿sí? Como objetivo. Decíamos que si bien hay edades con mayor incidencia, puede aparecer en cualquier momento. Tengo pacientes que hace muy poco hicimos diagnóstico de 72, 75 años, ¿sí? Entonces, evaluar la necesidad y no exponerlo a a efectos adversos significativos. Entonces hay que ver qué tratamiento. Existe un tratamiento sintomático que es el mestinón, que es el único el nombre comercial acá está, la bromuro-piridostigmina, ¿sí? Que viene de 60 miligramos. Después tenemos corticoides, ahorradores de corticoides como los inmunosupresores, inmunomoduladores, y también habíamos dicho que existía la timectomía. Esto es interesante porque cuando viene el paciente hay que plantearle, decir, bueno, empecemos con un tratamiento. ¿Y qué empezamos? ¿Sí? Empecemos con mestinón. Si empezamos con el mestinón, la respuesta va a ser en horas. ¿Sí? Si el paciente tiene un cuadro crítico y necesitamos usar plasmaféresis o inmunoglobulina, la respuesta va a ser en días. Si nosotros comenzamos con corticoides, también en días a semanas. Y si empezamos con inmunosupresores, ahí tenemos que saber que son meses, ¿sí? Sabiendo que la satioprina recién al 6º mes se va a empezar a ver algún efecto, y la timectomía también, meses, años, ¿sí? Entonces hay que plantearse los objetivos, cuánto es lo que le molesta al paciente el síntoma, y si compromete la vida claramente. ¿Sí? Bromuro de piridostigmina es la opción inicial siempre, ¿sí? Hay que ver la dosis, por lo general empezamos con un cuarto de comprimido 4 veces al día o 5, y vamos aumentando, teniendo en cuenta los efectos adversos. Los más frecuentes, por el mecanismo que tiene la acetilcolina, el estimulante va a generar dolores abdominales, principalmente efectos adversos gastrointestinales, náuseas, vómitos y algún trastorno en la sudoración, ¿sí? También puede generar hipotensión y fasciculaciones. Es bastante frecuente que refieran, ¿sí? Esas contracciones involuntarias, pequeñas fibras, que a veces son tan molestas que hay que suspender el tratamiento. Baja efectividad del mestinón cuando son pacientes anti-MuSK o con miastenia ocular, ¿sí? Muy baja efectividad, donde ahí mejoran mucho los corticoides, por ejemplo. En cuanto a los corticoides, usamos meprednisona y empezamos con una dosis bien baja porque los primeros días de tratamiento pueden generar un impacto negativo en el cuadro, generando una afección, mayor debilidad. Entonces, por lo general empezamos con mestinón, luego con corticoides si hace falta una dosis baja y vamos titulando. Si la dosis ya supera los 10 miligramos para sostenerlo en el tiempo, vamos a pensar en un ahorrador de corticoides, y ahí van a estar los inmunosupresores. Fíjense qué interesante este cuadrito porque habíamos quedado la vez pasada en el diagnóstico donde teníamos, y decíamos, bueno, clínica, decíamos laboratorio positivo, miastenia gravis confirmada. Pensemos en ese caso más claro, ¿sí? Iniciamos los inhibidores de la acetilcoinesterosa, ¿sí? Y evaluamos si hace falta la timectomía o no. Habíamos dicho que pedíamos la tomografía para evaluar. Alcanzó, ¿sí? Con ese tratamiento, con una dosis baja o intermedia o alta de mestinón, pero ya es suficiente, nos quedamos ahí. No alcanza y la clínica sigue. En las últimas guías se plantea a ver si hace falta o no, ¿sí? La satioprina.
o el micofenolato, ¿sí? Se está poniendo a la par, pero bueno, empezamos con corticoides y pensamos en un ahorrador de corticoides, ¿sí? Que puede ser azatioprina o micofenolato, ¿sí? El rituximab, ahí capaz que entró algún llamado, ¿no? ¿Puede ser? Hola, por favor, silenciarlo ahí los micrófonos, porque están tapando la charla. Gracias. Así que, claro, por ahí capaz que entró una llamada y estaban conectados con el teléfono, debe haber sido eso, Roberto. Pero bueno, ¿se escucha igual? Escucha, yo sigo, no tengo ningún problema, ¿eh? Más o menos, ¿sí? Bueno, entonces, dijimos, empezamos, de vuelta. Mestinón, ¿sí? Mestinón, mejoría, no mejoría. Corticoides, azatioprina o micofenolato, mejora, no mejora. Si no mejora, también el rituximab, ¿sí? O sea, hacemos ciclos de rituximab, similar a los que usan en reumatología, el mismo ciclo, y podemos repetirlos cada 6 meses según la necesidad. Esto, insisto, en cuanto a la clínica del paciente, en cuanto a las necesidades. De acuerdo. Y 2 palabritas sobre crisis miasténica. ¿Sí? Bueno, una emergencia neurológica potencialmente fatal y requiere un diagnóstico temprano y un paciente que va a ir a terapia intensiva. Importante el concepto que tenemos de tener de crisis miasténica es que no es de un momento a otro, no es que es un paciente con miastenia llega al consultorio y se me siento mal y a la tarde me llama y ya está, estoy con una crisis miasténica, me falta el aire, disnea importante. Nada de eso, es un cuadro que lleva, ¿sí?, una progresión de días y a veces 2 semanas, pero son días que va progresando, que va progresando. Yo lo veo hoy y refiere disnea leve o algún signo leve de disfagia, y luego lo cito a los 2 días y digo, ¿cómo anda? Un poco mejor o no, un poco peor, y a los 2 días lo cito, ando peor, ya empecé con tos palpebral, empecé con mayor disnea. Bueno, ese paciente está ingresando en una crisis miasténica, ¿sí? Pero importante que no es un cuadro que de inicio súbito. Sí, sí, un cuadro inicia súbitamente con algún empeoramiento, no es una crisis miasténica, hay que buscar otro diagnóstico diferencial. ¿Sí? Entonces, la definición en sí de la crisis miasténica, la presencia de insuficiencia respiratoria por debilidad muscular, ¿sí?, que requiere asistencia respiratoria, y ahí es donde hacemos un diagnóstico de miastenia que no pasa muy a menudo, por suerte, que es un retraso mayor a 24 horas de la extubación post-cirugía, por debilidad de músculos respiratorios en pacientes con miastenia, o pacientes que debutaron, ¿sí?, que llamen terapista y le llame la atención, que lo quiere extubar y no puede, sale de la cirugía ya y se prolonga la intubación con una debilidad muy marcada. Muchas veces terminamos conociendo un paciente de esa manera. No es lo más frecuente, pero los terapistas seguramente deben haber visto más de un caso, ¿sí? En cuanto a la incidencia, es menor al 2% por año, ¿sí? Es baja, ya dijimos, el diagnóstico era bajo y la incidencia de crisis es bajo, ¿sí?, afectando al 20 al 30% de los pacientes con miastenia en toda su vida. ¿Sí? Y acá la clave, así como dijimos, primero hacer el diagnóstico, sospecharlo, la clave es buscar gatillantes. Buscar gatillantes. ¿Qué tipo de gatillantes? Pensar que es un paciente con un cuadro que iba progresando y tuvo un tratamiento insuficiente, algunos fármacos, que ahora vamos a ver cuáles, el estrés, aumento súbito de temperatura, infecciones, cirugía, embarazo, hipertiroidismo, son causas. En cuanto a los fármacos, tenemos fármacos de uso muy habitual, ¿sí?, los cuales hay que planteárselo cada vez que vamos a atender a un paciente con miastenia. Accedamos a este cuadrito, ¿sí?, lo buscamos rápidamente y confirmamos que el medicamento que le vamos a dar no tiene ninguna asociación con exacerbaciones. Tenemos antibióticos, ¿sí?, aminoglucósidos, quinolona, macrólidos, anticrisis, fenitoína, carbamazepina, antipsicóticos, clorpromacina, ¿sí?, por ejemplo, que se usa habitualmente.
En cuanto a los cardiovasculares, cualquier beta bloqueante, bloqueante de carga de calcio, lidocaína, y bueno, la succinilcolina claramente, relajantes musculares, benzodiazepinas, el baclofeno, ¿sí? Hay que tenerlos en cuenta porque son de uso habituales a veces en la guardia y tenemos que tener en cuenta que el paciente puede, fíjense que dentro de los otros está el corticoide, esto es lo que decíamos, al inicio puede dar un empeoramiento. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta cada vez que vamos a usar un corticoide en un paciente con miastenia y no lo estaba usando previamente. ¿Sí? Pacientes con estas manifestaciones tienen que estar en terapia intensiva y no esperar que se fatigue y que llegue hasta el último minuto, sino en forma temprana y electiva la asistencia para no empeorar el pronóstico. Si hay una regla de necesidad de intubación, esto se charla mucho con el kinesiólogo respiratorio y la neumonóloga también, en cuanto a la espirometría, datos específicos, la regla de 20, 30, 40, no es algo para explayarnos mucho más. Y en cuanto a tratamientos específicos, un paciente con una crisis miasténica tiene que recibir dos cosas, una de las dos, ¿sí? Inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis. Lo que tengamos a disposición, estudios y estudios se han hecho comparándolos, exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo, así que lo que tengamos a disposición va a cambiar el pronóstico de ese paciente. Por lo general lo que hacemos cuando ingresa a terapia intensiva, retiramos el mestinón, ¿sí? Y lo vamos instaurando posteriormente por la acumulación de secreciones. El mestinón aumenta mucho las secreciones, entonces un paciente intubado empeoramos el cuadro, entonces la retiramos, a veces también terminamos retirando el corticoide, dejamos esto y vamos instaurando progresivamente el resto del tratamiento. ¿Sí? Bueno, escucho al auditorio preguntas, dudas, mucha información, pero creo que Miastenia Gravis se resume no solamente de que hoy es el Día Internacional, sino de la fatigabilidad, síntomas fluctuantes, compromiso ocular generalizado que puede estar, y es un paciente que llega y tiene un cuadro por lo general sutil, no es algo tan significativo, pero esa fluctuación y la fatigabilidad es fundamental y buscarla al examen físico. Bueno, la verdad que es espectacular, creo que a todos nos ha sido tremendamente útil. Abrimos ahí a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Ahí lo tienen. Mientras alguien piensa, sí te quería hacer un par de preguntitas. Una vez que en algún paciente que yo he empezado a estudiar con CPK elevada, obviamente he ido para para otro lado, pero algún paciente ha terminado siendo una miastenia. La pregunta es si es frecuente o es raro que la CPK esté tocada en la miastenia grave. Sí es frecuente verlo en el laboratorio, una CPK por 2, por 3, no llegando a por 10, por 20, ni 50, como por ahí se ve en un cuadro más miopático, ¿no? Pero sí se puede elevar, es algo totalmente inespecífico, no esperar valores elevados, pero sí se puede ver. Y ahí me imagino que debe haber debutado el paciente con un cuadro generalizado, sin tanto compromiso ocular, porque el ocular es lo que alerta muchas veces, pero el compromiso muchas veces proximal, de miembros superiores e inferiores, dejan muchas dudas. De hecho, si bien la estimulación repetitiva hay porcentajes muy fluctuantes, yo me atrevería a decir menos del 50% es positivo, entonces es cero negativa. Estimulación repetitiva no nos arrojó muchos datos. Tenemos pacientes que viajan a Buenos Aires para hacer fibra única, algo muy específico. Probamos con mestinón y es inespecífico. Dice que algunos días sí, otros días no le hizo efecto. Entonces es habitual que hagamos el diagnóstico luego de muchos meses, años de certeza, ¿no? Lamentablemente, creo que a medida que vayan estando más a disposición los laboratorios de autoanticuerpos, ¿sí? Vamos a poder mejorar esto.
agudizar ahí, es decir, frente a un cuadro de sospecha, pedimos y un panel de 10 autoanticuerpos. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Por ahora, no lo tenemos. ¿Una otra pregunta? Bueno, Bueno, si no hay más preguntas, lo Sí. dejamos ahí. La verdad que creo que ha sido súper claro, súper útil y una patología que siempre tiene que estar en nuestra cabeza, sea la especialidad Sí. que sea, la que hacemos. Así que la verdad que te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por la Gracias. atención, el tiempo, y bueno, y cada vez que vean un paciente con miastenia y quieren indicar algún tratamiento, hagan un repaso por las dudas, porque lo hacemos todos, ¿eh? Me incluyo porque cada vez que hay un paciente y refiere otro síntoma con miastenia, yo miro, aunque todos ya saben que no pueden recibir nada sin mirar, muchos ya llevan dentro de la carpetita, además todos los medicamentos y todo, llevan el listadito de medicamentos que no pueden. Entonces, también nos ayudan, pero bueno, estar atentos con eso porque a veces generamos una crisis miasténica nosotros y es algo evitable, 100%. Bueno, muchas gracias, Diane. Muchas A gracias. todos. A ustedes. Buenísimo. Será hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Muy buena tu charla. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.